Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Cocina con Pao. En este video les traigo una receta de unos pastelitos súper hojaldrados con mucho dulce de membrillo. A su vez, esta receta sirve para hacer pasteles criollos. Así que bueno, ya vamos a los ingredientes. En este paso vamos a colocar la harina en un bol, hacemos un huequito en el centro y vamos a ir agregando los ingredientes. Primero la sal, después vamos a agregar un poco de agua, lo vamos a ir intercalando a medida que vamos tomando la masa. Y ahora vamos a agregar la grasa derretida, que no tiene que estar caliente, tiene que estar tibia. Comenzamos a tomar la masa, ya sea con una cuchara o con lo que a ustedes les resulte mucho más cómodo. Agregamos el resto del agua y comenzamos a revolver. Agregamos más agua, lo último que queda, y ahora la comenzamos a tomar con las manos. Unimos bien para que la harina se vaya integrando, se vaya hidratando. La volcamos ahora a la mesa de trabajo y vamos a comenzar a amasar. Lo que les recomiendo es que no hay que amasar mucho este tipo de masa. Es una masa un poco más rústica, es elástica, es húmeda. Bueno, así tiene que quedar la masa. Es una masa porosa. La vamos a envolver en un papel film o dentro de una bolsita, bien cerrada herméticamente. Y la vamos a llevar a la heladera por el término de 1 hora para que descanse. En este paso lo que vamos a hacer es polvorear un poco la mesa de trabajo. Ya la masa reposó 1 hora en la heladera y la vamos a estirar de una forma rectangular. Espolvoreamos un poquito la masa, no mucho, como para que no se nos pegue el palo de amasar, y comenzamos a estirar. Aproximadamente tiene que quedar este tamaño. Ahora lo que vamos a proceder es a colocarle la manteca pomada en una 3/4 parte del rectángulo y dejar un margen, la parte de arriba o la de abajo, sin manteca. Se pueden ayudar con una espátula, con la mano, con lo que a ustedes les sea mucho más cómodo.
Yo dejé esa parte de arriba sin manteca. Ustedes si quieren pueden dejar, es indistinto, puede ser arriba o abajo. Ahora lo que vamos a hacer es polvorear con 2 cucharadas de harina y 1 de fécula de maíz y espolvoreamos apenas la masa. Y procedemos a dar la primera vuelta simple. Un extremo hacia el centro y el otro extremo sobre ese. Acomodarlo bien. Lo vamos a envolver con un papel film o una bolsa bien cerrado herméticamente y lo llevamos a la heladera por 15 minutos. Bueno, en este paso nuevamente tenemos que hacer un rectángulo. Ya descansó 15 minutos en la heladera del primer doblez. Y vamos a armar un rectángulo como el anterior. Así más o menos tiene que ser el tamaño. Y vamos a proceder a incorporarle la manteca pomada, pero esta vez vamos a hacer un cuadrado en el medio. Van a quedar los 2 extremos sin manteca. Espolvoreamos nuevamente con fécula de maíz mezclada con harina. Y vamos a hacer una vuelta doble. Un extremo hacia la mitad, doblamos. El otro también hacia la mitad. Colocamos la manteca que nos queda. Espolvoreamos un poquito también con fécula y harina y vamos a proceder a doblar uno de los extremos sobre el otro. Nuevamente lo tapamos, bien cerrado herméticamente, y lo vamos a llevar a la heladera por el tiempo de 15 minutos. Ese es el último descanso que va a tener la masa. Ya acá la masa está estirada nuevamente, descansó 15 minutos y vamos a proceder a cortar los cuadraditos. Yo usé esta plantilla de 6×6, ustedes si quieren pueden hacerlos más grandes.
el grosor de la masa que sea de 4 a 5 milímetros de espesor. Y bueno, con la ayuda de esa plantilla vamos a ir cortando los cuadraditos. Ese es el grosor que tiene que quedar. Bueno, ya están cortados todos los cuadraditos. Si ustedes quieren, lo pueden llevar a la heladera tapados por 10 minutos para que se vayan tomando más consistencia la masa, sea un poco más, no tan blanda, y poder armarlos más fácilmente. Pero eso si ustedes quieren. Bueno, ya acá ahora vamos a armar los pastelitos. Yo ya tengo 2 armados para que lo vean. En una de las tapas vamos a colocar el dulce de membrillo, que sea bastante generoso. Y la otra tapa la vamos a humedecer con agua, toda la superficie. Presionamos bien el contorno donde se encuentra el dulce. Sin cerrar los laterales, porque si no después no va a salir bien el hojaldre. Simplemente la parte del contorno. Y ahora vamos a hacer 4 puntos, como si fuesen los puntos cardinales. Y sobre esos puntos vamos a humedecerlo con agua. Así cuando hacemos el doblez, no se desarma cuando se están cocinando los pastelitos. Y presionamos bien punto con punto. Esto es uno de los modelos que hay para armar pasteles. Después tienen otras técnicas. A mí me gusta cómo queda esto. Bueno, ahora acá ya estamos cocinando los pastelitos en 2 frituras. Primero colocamos el pastelito en la fritura que va a estar a 120 grados centígrados. Nos vamos a dar cuenta si no tenemos termómetro, si poniendo el dedito no nos quemamos. Y en ese paso, lo que vamos a hacer es con la ayuda de un tenedor ir abriendo todas las capitas y las vamos despegando para que cuando la pasemos a la otra fritura, que va a ser de 180 grados centígrados, ahí se va a terminar de cocinar y abrir más el hojaldre. Bien despacio, sin romper las capitas. Más o menos 4 minutos dejamos el pastel en esa fritura de 120 grados. Y cuando lo pasamos a la otra fritura, lo vamos a dejar hasta que veamos que el pastel está dorado y bien cocido en la parte donde lleva el dulce. Eso va a variar. Puede ser 5, 10 minutos o 15. Bueno, ya tenemos los pasteles todos cocinados, bien hojaldrados. Ahora vamos a incorporarle el almíbar. Cada uno le va
agregar almíbar a su gusto. Tiene que ser en caliente y después, bueno, le pueden poner algunas grajeas, eso ya va a gusto de cada uno. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado la receta y que lo puedan hacer y sigan el paso a paso. Si te gusta mi contenido, te sugiero que te suscribas, que actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones. Alguna sugerencia, déjamela en la cajita de comentarios, donde también voy a dejar anotada la receta, aunque ya la tienen en el video al principio. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.